Doncs ara comença d'aquí no res la segona taula d'aquest matí, aquest diumenge, que es diu Fora de joc. Totes les taules del festival, o gairebé totes, hem triat un títol de la mítica col·lecció La Cua de Palla, per il·lustrar una mica de què va la taula o de quins temes ens agradaria que es parlés. Aquesta taula, que hem dit Fora de joc, parlem del territori de l'escriptor, com condiciona el territori a un escriptor i al revés, com crea un territori particular i com, en certa manera, s'aïlla d'aquest mateix territori. Aquesta taula és una taula pensada per al Víctor del Árbol, que també participa en aquest festival, i realment és una idea brillant que es va regalar i van treballar al voltant d'aquesta taula. El Víctor, malauradament, no pot estar en directe amb nosaltres perquè està bé de salut, únicament ha estat en contacte amb un positiu i ha d'estar fent la quarantena a casa seva, però el tenim aquí. I aquesta taula, que estarà moderada per Francesc Salgado, tenim que comptem amb l'Olga Merino i amb el Sergio del Molino, i creiem que és una taula fantàstica, d'aquelles que després, quan passi el temps, ens recordarem d'haver-la fet. Moltes gràcies. Hola, buenos días, bienvenidos a Fora de Joc, el debate, la mesa que vamos a dedicar a la situación que hemos vivido todos en algún momento de extrañamiento, de hostilidad, cuando hemos sido objetos de acercarnos a un territorio, a un espacio en el cual nos hemos sentido poco acogidos, o cuando, en la situación contraria, hemos sido nosotros los que hemos sido hostiles con aquellas personas que han entrado en nuestro territorio. Por tanto, es una mesa de la que tenemos todos una conciencia personal de ser objetos activos o pasivos de ella, de ser parte del extrañamiento, de no haberse sentido acogidos en un sitio o de ser parte de los que no acogemos a los otros. En la mesa repasaremos el trabajo de dos novelas y un ensayo que se refieren a tres tipos de inadaptaciones o de extrañamientos o de hostilidades. La de un niño, primero, un niño que conocemos cuando ya es mayor, Isaías Loweri, que es un migrante de origen ugandés instalado en la Barceloneta, que tiene una fábrica de reparación y restauración de bicicletas y que tiene una vida relativamente asentada y que es el protagonista de la primera de las novelas, Antes de los años terribles, de Víctor del Árbol. También veremos la inadaptación de una mujer, Ángela Maroto, que es la protagonista de La forastera, la novela de Olga Merino, en la cual una mujer no encuentra más lugar en el mundo para ir a vivir que una pequeñísima aldea del sur de España, en la que evidentemente se siente una forastera y tiene que llegar porque tiene que empezar a vivir de alguna forma en algún sitio y escoge precisamente ese lugar, la aldea de los padres, la aldea familiar. Y el tercer desarraigo es precisamente el de un país, el de toda España, según el ensayo de Sergio del Molino, La España vacía, en el cual se nos habla de un país distinto que desconocemos o que como mínimo no miramos, un país que ha cifrado en su cartografía el autor Sergio en un conjunto de unos 7 millones de personas que ocupan una cantidad de kilómetros cuadrados que equivalen o que producen una densidad de población que es equivalente, como nos dice el autor, a Laponia o al norte de Suecia. Tan diferente, tan anómalo, tan extraño es ese país con el que convivimos y olvidamos. Y a mí me gustaría empezar precisamente por este momento de nuestro debate y por Sergio, justamente por esta visión de España que nos ha ofrecido y que, es una opinión mía y voy a empezar por aquí, considero que ha calado. Es decir, que nos has regalado desde el año 2016, cuando aparece el ensayo, aunque va acompañado de otras obras, ¿no? Ha calado entre nosotros La España vacía, como expresión y como
un problema al cual nos hemos de enfrentar. ¿Estás contento de ese resultado? Es decir, de que nos hayas obligado a ponernos delante de nuestra realidad. Sí, bueno, buenos días ante todo. Sí, estoy contento, estoy sorprendido más bien y un poco avasallado porque cuando uno escribe un libro, desde luego no pretende ni que el debate trascienda mucho más allá de los 4 lectores que puede tener el libro y desde luego que no vaya desencadenando luego una serie de cambios que han ido mucho más allá de la política, que yo creo de verdad que se ha cifrado en estos últimos 5 años, se ha cifrado un cambio de sensibilidad en España. No era un problema que ni siquiera se percibía como tal, ni siquiera se percibía como un problema, era una cuestión meramente folclórica, una cuestión cultural y un hecho, casi un lugar común, ¿no? El hecho de que, bueno, que sí, que el centro de la península estaba muy despoblada y había un contraste muy grande, pero nadie en ningún momento en el debate cultural y en el debate político se planteaba que eso tuviera algún tipo de relevancia o tuviera algún tipo de efecto, ¿no? Y ahora mismo se percibe como un problema, hasta el punto de que hay una vicepresidencia dedicada a ello, hay unas líneas políticas y una acción política pensada para abordar la cuestión de la despoblación y los efectos que tiene sobre todo el país, y creo que ya no se mira ni con condescendencia ni como si fuera una cosa marginal, sino como algo nuclear de la identidad del país, ¿no? Algo que afecta a millones de personas, porque es que lo afecta, ¿no? La tesis del libro era que no solo hay un problema de desequilibrio demográfico, no solo hay un problema social, no solo hay un problema de falta de servicios o de una parte del país que se ha quedado descolgada del resto, sino que hay un diálogo íntimo y una relación una relación de identidad muy profunda de una buena parte de la población urbana de las ciudades españolas, que desde luego en Barcelona se ve muchísimo. Barcelona es una ciudad formada por oleadas de migraciones rurales y que marca en fin, la forma de relacionarnos y la forma de vernos, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra familia y con cosas que nos importan muchísimo, ¿no? Y creo que ha ido desplegándose desde que salió el libro, ha ido desplegándose una especie de despertar hacia lo obvio, hacia algo que todos teníamos presente y mucha gente tenía presente, pero no se había verbalizado de esa forma, ¿no? Y entonces sí, que la verdad que sí, contento estoy, y además estoy contento de que haya escapado por completo de mi control y que la cosa vaya por un montón de derroteros que yo no había previsto, o sea, que sí. ¿Y te gusta la expresión la España vaciada? ¿Es como se ha traducido en los últimos 2 años? No me gusta nada, porque, bueno, pero es una expresión activista, es una expresión de los activistas de la despoblación que consideran que al poner el participio pasivo se señala algo fundamental, y es que esa España fue vaciada, ¿no? Hubo una acción de alguien, una acción política, de una serie de decisiones que llevaron a la ruina a todo el interior agrario, y que detrás hay una conspiración. Yo creo que el fenómeno es muchísimo más complejo. Por supuesto que ha habido políticas que han perjudicado muchísimo, pero ha sucedido en muchísimos otros países y el fenómeno es global, mundial, es mucho más hondo, y creo que reducirlo a una teoría de la conspiración no ayuda a nada, ni a entenderlo ni a relacionarnos con él. Pero a mí el rechazo es mucho más pedestre, el rechazo es poético. Yo creo que la España vacía tiene más que describir el libro, estoy contento de haberlo titulado. Yo escribí el libro para que hubiera un libro que tuviera ese título, que lo tenía muy claro desde el principio. Entonces creo que tiene una eufonía que vaciada lo estropea. Vaciada es como grosero, es como si te pusieran un graffiti ahí en la puerta y te lo pintaran, ¿no? Entonces me hace la misma gracia que le hace al dueño de un bar que le pinten un graffiti en la puerta, exactamente la misma. Qué bueno. Pues bueno, en medio de la España vacía, justamente ahí en medio, en algún lugar del sur de España, vive Ángela Maroto, una mujer de unos 50 años que no encuentra otro lugar para ir a vivir más que ese lugar en el que precisamente nacieron sus padres y emigraron. Ella conoce por algunos veranos que pasa allí con ellos, y al que después de una fuerte tragedia personal no le queda otro remedio que ir a vivir, y se acomoda. La encontramos al principio de la novela cómoda, ya puede dormir, ya puede vivir, ha encontrado una pequeña rutina a la que acomodarse. Bueno, si me permites, antes quisiera ahondar en el concepto y en el ensayo de Sergio del Molino,
La España vacía, porque es curioso, yo este tema ya lo había trabajado en una novela anterior, ¿no? El de la inmigración, en Espuelas de papel, y me encontraba escribiendo en mi fregado particular con La forastera, cuando aparece el ensayo de Sergio, y debo decir, a ver si me explico, yo había trabajado el tema, digamos, con cierto recelo, y había ido al síntoma, ¿no? Entonces, cuando leo el libro de Sergio, realmente es un diagnóstico perfecto. O sea, fuimos del síntoma al diagnóstico y me pareció muy, muy definitorio. No sé si llegaste a leerlo, Sergio, un artículo que publicó Muñoz Molina en El País al hilo de tu libro, sí, en el que definía, ¿no?, como los hijos de la inmigración como campesinos realmente trasplantados en la periferia de las ciudades, ¿no? Y que de alguna manera, ¿no?, gritaban su rabia a través del heavy metal o la rumba. O sea, me pareció muy, sí, muy gráfico, o sea, fue providencial, ¿no?, el ensayo, de decir, y cómo al hilo del ensayo ha ido surgiendo, no te diría una corriente, pero sí que fuiste, digamos, hiciste el diagnóstico de un fenómeno que estaba en el aire, ¿no? Y mira que yo cuando trabajaba en ello me sentía incómoda porque pensaba que era cosa mía, ¿no? Por mis... Pues sí, ¿no? De decir... Y tampoco era un tema excesivamente literario el de la inmigración. Ni literario ni de nada, es que era un tema absolutamente marginal y que causaba rechazo. Exacto. O sea, uno de los incentivos de escribir el libro es la cantidad de veces que me han despreciado estos temas, quiero decir, siempre. O sea, no eran recibidos ni por editores, ni por redactores jefe, ni por nadie. Entonces, claro, para mí era un incentivo. Es normal, la gente escribía con miedo, o diciendo, bueno, pues esto solo me importa a mí, no le preocupa absolutamente a nadie, ¿no? Exacto, ¿no? Y por eso quería subrayar que era providencial. Y he vuelto otra vez tangencialmente esta vez, pero también vuelve a salir, ¿no?, en realidad, aunque no a propósito, me doy cuenta, tendré que buscar otras vías, pero es uno de mis grandes temas, el extrañamiento. En todas las novelas, las 4, siempre hay un individuo, el personaje, que está en un mundo de rechazo, ¿no? Descolocado. O sea, ya sea en la Rusia soviética, un niño de la guerra, ya sea la inmigración andaluza a Cataluña, o ya sea, pues bueno, un homosexual en el Marruecos colonial, ¿no? Siempre hay alguien que está fuera de... Y sí, he vuelto otra vez al territorio. Curiosamente, cuando empecé a escribir La forastera, partía de una idea que no acaba de encontrar acomodo. Y cuando veo que la novela realmente va a tomar forma es con el paisaje. Si quieres, luego andamos en ello. Sí, hablaremos, seguro. Bien, la tercera historia de adaptación tiene que ver con este joven, ¿no?, Isaías Lovery, que se presenta en la novela de Víctor del Árbol. Por cierto, hola, ¿qué tal? Esperemos que estemos bien, que estés bien. Es un poco extraño tenerte así en pantalla, pero bueno, sí, gozaremos igual, no pasa nada. Hay una especie de requiebro en la aproximación, cuando empiezas a leer la novela, en que esperas una inadaptación, esperas un extrañamiento y defines a un migrante en Barcelona, en una situación personal llamativa, bien planteada, y ya se ve que va a ir por ahí, y de repente da un salto extraordinario a la narración y nos vamos al norte de Uganda y nos vamos a conocer una infancia primero y después el robo de esa infancia, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurrió semejante giro? ¿Dónde encuentras, digamos, la necesidad de dar ese enorme giro a situar un robo de infancia y a los soldados, los niños soldados, como el objeto de la novela? Bueno, primero de todo, buenos días a todos. Esto también forma parte de la extrañeza, ¿no? Esta situación de tenernos que encontrar así. Pero hay una cosa que me gustaría decir primero de nada, y es que una de las cosas más interesantes que yo encuentro en la obra de Sergio y de Olga es precisamente el hecho de que la extranjería depende un poco del sentido que le queramos dar a la pertenencia, ¿no? Es decir, hay que contextualizar la condición de extranjero y sobre todo las implicaciones de debatirse entre dos visiones del mundo, ¿no? La propia y la
y la ajena. Eso no depende exactamente o no necesariamente del territorio, ¿no? Es decir, tenemos esa idea preconcebida de que extranjero es aquel que viene de fuera, pero extranjero puede ser aquel que está en una realidad intrínseca dentro de otra realidad más amplia, ¿no? Como pueda ser el caso de la migración, como pueda ser el caso de una persona como Isaías Oweri, que llega a Barcelona efectivamente como extranjero, pero con una edad, digamos, que es muy propicia para a la readaptación, que es la adolescencia, y que, sin embargo, cuando tiene que volver a su país de origen, a sus raíces maternales, se da cuenta de que está en extranjero en un lugar como en el otro. Esa extrañeza, esa dicotomía de no lugar es lo que me parecía muy, muy interesante, y además me parece muy interesante para analizarlo, si os parece luego, ¿no? Podríamos charlar de esto, que es lo que me interesa mucho, de la visión del escritor como extranjero, ¿no? Es decir, como extranjero en el sentido de extrañeza, como visión de alguien que hace preguntas, ¿no? Y alguien que hace preguntas siempre es alguien que viene de fuera, ¿no? Me parece que esa visión es muy enriquecedora y es lo que acaba haciendo de la cultura una cosa como más porosa, ¿no? Es decir, sin extranjeros seguramente nuestra cultura sería mucho más pobre, sin la propia extranjería también. Sí, Espero que me estéis oyendo bien. Sí, sí. No, te vemos perfectamente. Es uno de los giros posibles en el planteamiento, ¿no? Los tres, todos somos extranjeros en nuestro sitio y cuando queremos describir y queremos escribir una situación en la que vivimos, nos salimos fuera. Y ese salirse fuera implica ya un tipo de extrañamiento, implica una mirada siempre muy llamativa. Además, creo que en este caso todos somos hijos de la inmigración, tenemos esa experiencia personal, por lo cual nos reconocemos mucho en los relatos de los otros, ¿no? Yo, hijo de gallegos, yo he recorrido la España vacía en un coche, en un Renault 8 de punta a punta algunos veranos y me parecía un viaje literalmente a otro mundo, ¿no? Y eras extraño allí y eras extraño aquí, ¿no? Aquí eras el catalán y allá eras el catalán, ¿no? Y aquí tampoco encontrabas nunca un lugar. Esa diversidad de la existencia está en la extrañeza misma, en el hecho de vivir, ¿no? Es como una característica elemental, ¿no? Sergio, el gran trauma, ¿no? Eso que llamas el gran trauma y que has descrito hace un rato con precisión, que haces una cartografía, y mientras lo leía, mientras reflexionaba, no encontramos elementos como ese, como el gran trauma, esta profunda disociación en la inmensa mayoría de sociedades del mundo. Sí, pero se han diluido más. O sea, el asunto es que en España reverbera todavía mucho. Porque el gran trauma tiene una fecha, tiene un momento que es el año 1959, que es cuando el franquismo aprueba el plan de estabilización, que lo gestiona además Fabián Estapé, un economista catalán muy brillante en ese momento, que es el discípulo en fin, de cierta forma de Schumpeter, y moderniza por completo la economía española. Es probablemente la intervención económica más importante que se había hecho hasta entonces en la historia de España, y pone el país del revés. Y una intervención así no tiene igual en el tiempo en otros sitios, a pesar del plan Marshall, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay otros elementos históricos en otros países, pero que no provocan ese gran éxodo rural tan grande que hubo en España, porque ya se había provocado antes, porque las oleadas ya estaban más diluidas, ¿vale? Entonces, lo que se produce en Francia, por ejemplo, es la llegada de las colonias. O sea, el equivalente de Francia es la independencia de Argelia y la llegada de las colonias, ¿no? Pero no es esa concentración y ese vaciamiento del campo que se produce entonces. Entonces, lo que tenemos es una memoria muy viva todavía, cosa que otras sociedades ya no tienen, una memoria muy viva de ese éxodo y de ese trauma, que permea absolutamente toda la cultura y la política y la intimidad de las casas, ¿no? Que todavía es una cosa que no es un fenómeno histórico que haya que estudiar, sino que está vivo en las casas. Por eso hablo de la importancia, de la relevancia que tiene ese gran trauma. Pero sí que quería coger el guante de Víctor sobre la extranjería, que me parece que es una cuestión importantísima y que está en las obras de todos nosotros. Y en la forma de estar en el mundo. Yo creo que la extranjería también es una especie de vocación, una especie de no conformarte. O sea, creo que la escritura siempre parte de una postura incómoda con el mundo, o sea, de una negación de lo que te cuentan y de lo que es, y de intentar ordenar tú desde tu propio
prisma la realidad y lo ordenas desde una perspectiva extranjera. No es que el escritor sea necesariamente no extranjero, es que también se puede ser extranjero dentro de los escritores, dentro de la literatura, ¿no? Yo me siento, hay otro concepto hermanado al de extranjería que es el de intruso, y yo me siento muy intruso siempre en muchos sitios, ¿no? Y eso tiene una característica muy positiva, porque creo que solo el intruso o el extranjero es capaz de aportar un punto de vista refrescante a una sociedad. Es decir, una sociedad sin extranjeros y que no permite que los extranjeros hablen sobre ella jamás se va a entender y jamás va a ser una sociedad cerrada y paleta siempre. Y no hablo solo de la sociedad de los países, hablo de los mundos profesionales, de la universidad, de todo, absolutamente cualquier reducto que no permita las miradas extemporáneas y las miradas externas, no se va a refrescar. O sea, es un mundo cerrado y muerto y moribundo, ¿no? Entonces, creo que hay una responsabilidad de sentirte extranjero y de fomentar esas miradas extranjeras constantemente, ¿no? Tanto del escritor hacia la sociedad como del escritor hacia los otros escritores. Es decir, tenemos también cierta obligación de no responder a las inercias de la literatura y de intentar imponer nosotros otra forma de ver personal las cosas, porque es la única forma de que esto se forme un batiburrillo y que realmente haya una sensación de que la literatura está viva y tiene algo que decirle a la sociedad. Si no, es un diálogo de sordos encerrado en sí mismo. ¿Y cómo lo hacemos? Es decir, por ejemplo, yo con el gran trauma pienso en otras sociedades para ver cómo lo hacen o dejan de hacerlo y a ver, no se puede ser demasiado optimista. Quiero decir, tenemos aquí muy cerca el Brexit, con un país escindido, una bercha que tiene otro origen, por supuesto, pero está provocando precisamente estas polarizaciones, o en Estados Unidos con el trumpismo, zonas rurales y zonas metropolitanas, cosmopolitas, completamente enfrentadas. Tú, por ejemplo, al final del libro propones una especie de vuelta a la pureza de la literatura y a vivir y a escribir sobre lo otro, ¿no? Sobre nuestra tienda trasera, por decirlo así, y así ir superando, digamos, una especie de incomodidad en la que vivimos, ¿no? ¿No es un poco idealista? Los escritores tenemos totalmente. eso. Pero es que si no planteas cosas irrealizables, no sé para qué estamos aquí. Si planteáramos cosas sensatas que se pueden poner en un PowerPoint, no estaríamos en la literatura. Es decir, claro que por supuesto son proyectos etéreos, planteamientos incluso ingenuos, idealistas, que son muy difíciles de llevar a la práctica y de plantear en un programa electoral o en un plan como el plan de estabilización. Es decir, no se puede poner en gráficos, evidentemente, pero lo importante es echar a rodar esa sugerencia. Es decir, es contagiar esa mirada o esa necesidad, y es decir, bueno, vamos a ver, hay un montón de gente como Olga, Víctor, ¿no? que están mirando, que están replanteando cuestiones de la identidad más allá del relato absolutamente plano y convencional que nos dicen las nacionalidades o que nos dicen el nacionalismo o que nos plantea el relato político, ¿no? Lo que hacen es meter mucha complejidad a una cosa que parece muy simple, ¿no? Bueno, pues ahondemos en ello, vamos a dialogar unos con otros, y de ahí, de esa red de miradas cruzadas absolutamente subjetivas y que no tienen nada que ver unas con otras, va creciendo, va emergiendo poco a poco una sensibilidad, que es lo que está sucediendo, ¿no? No sabemos hacia dónde nos va a llevar, pero desde luego nos va a llevar a un punto de partida que es fundamental, y es percibirnos mucho más complejos, renunciar a los relatos simplificadores de lo que somos y de cómo deben ser las cosas, ¿no? Ver que hay muchísimo más allá, y eso es una función fundamental que tiene la literatura y que casi ninguna otra expresión no artística puede hacer. Es decir, no lo puedes hacer desde la economía, no lo puedes hacer desde la política, desde luego, lo tienes que hacer desde la literatura. Y Víctor, en tu caso, por ejemplo, ¿qué te llevó exactamente a escoger esa historia, ese ambiente, ese punto de vista tan característico para hablar del territorio y la extrañeza, el extrañamiento? Bueno, pues en el fondo porque creo que para mí la extranjería sobre todo es una cuestión de curiosidad, ¿eh? Es una cuestión de extrañeza, ¿no? Y luego algo que yo llamo la otredad, ¿no? Es decir, el hecho de que el otro, por definición, supone un peligro para nosotros, ¿no? Y que de esa dicotomía entre el otro y nosotros nace pues
todo lo que luego acaba generando la conflictividad social, como puede ser pues, la xenofobia, la desconfianza, el miedo, y todo eso se basa básicamente en el desconocimiento. Mi idea es un poco kantiana, en el sentido de que cuando se supera esa otredad, cuando se supera esa dicotomía, esa dualidad entre el otro y nosotros, es posible el entendimiento. Y el entendimiento es posible a través del conocimiento, ¿no? De la cultura. Mi visión, ¿cuál era? El hecho de obligar de alguna manera al lector, a una vez superado el hecho un poco folclórico o el hecho un poco exógeno de que el protagonista es un africano, una persona negra del África Oriental, con la que particularmente la sociedad española no tiene ningún vínculo sociocultural, aparte de Guinea, pues una vez iniciado ese proceso, una vez superado ese primer impacto, entender que al final pues, la infancia de Isaias Yoweri, las circunstancias de Isaias Yoweri son muy parecidas en su contexto, pero son muy parecidas a las que se ha vivido o a las que hemos vivido, por ejemplo, personas de mi generación, ¿no? De una generación que, sin ser extranjera, porque forma parte de la identidad de un país, acaba sintiéndose extranjera como hijo de la migración, ¿no? Es decir, la fricción que se genera entre lo nuevo y la voluntad de preservar la propia identidad genera una manera de ser y una manera de estar en el mundo, ¿no? Incluso por eso es algo a lo que yo nunca he renunciado, a mi propia extranjería como extranjero, ¿no? Ya no solo por la cuestión del bilingüismo, que es una cuestión muy particular también de Cataluña, sino por el hecho propio de que esa, digamos, ajenidad genera toda una, ¿cómo diría?, toda una temática literaria, ¿no? Que puede ir desde la separación, la memoria, el desarraigo, la ficción del pasado y sobre todo una cosa muy interesante que nos pasa a todos al final, ¿no? El hombre es el homo faber, el hombre construye y nuestra identidad también se construye, ¿no? Y nosotros como escritores formamos parte de ese engranaje. Ayudamos mucho a crear esa mitología nacional que es la que nos acaba unificando en un relato que no deja de ser una ficción. Mi pretensión al entrar en una novela como la de Antes de los años terribles y irme a Uganda nace de esa curiosidad y luego nace pues, de mi amor particular por África. Es decir, un amor que nace desde la visión del extranjero, precisamente, es decir, desde el cliché. ¿Por qué? Pues por una razón sencilla, y es que uno se puede enamorar de algo que solo conoce a través de terceras fuentes. En mi caso es Conrad, ¿no? Las novelas de Conrad, las que me llevaron, sobre todo El corazón de las tinieblas, las que me llevaron a profundizar en el tema de la África negra. Bueno, básicamente creo que lo que más me interesaba de este tema, más allá de lo traumático que pueda suponer hablar de una realidad como es la de los niños soldados, de la que se ha hablado mucho, era sobre todo el tema de la identidad, ¿no? Es decir, el Isaías que yo conocí es una persona que no tiene raíces y eso, que pudiendo ser un problema, acaba convirtiéndose en una ventaja porque precisamente Isaías se convierte en una persona capaz de preguntar y capaz de observar. Yo diría que un poco como el compañero de Ur, por ejemplo, en la novela de Lord Mendoza, ¿no? O del propio protagonista del Corazón de las Tinieblas. Es decir, esa visión del de fuera que llega a una realidad y es capaz de analizarla de manera objetiva, sin el peso o sin la carga digamos, cultural que conlleva pues, el autóctono. Nadie más extranjero que tu personaje, ¿no? Que Ángela Maroto, cuando llega a esa aldea extremadamente pobre, de ambiente tan difícil y tan duro, ¿no? Y puede revivir gracias a sentirse extranjera y a sentirse distinta, ¿no? Sí, además incluso te diría que hay un gesto de voluntad en ella, porque en algunos momentos de la novela, cuando está en su soledad, en ese antiguo cortijo aislado, hay una soledad muy dura, pero a la vez muy rica. O sea, ese sentirse
en paz, ¿no? O sea, no esperar nada del mundo, sino... Y luego también, inevitable también con un personaje secundario, Ibrahima y Vitali, que son los temporeros que trabajan, bueno, en negro en el campo, en la novela. ¿Qué ocurre? Que hablar del campo hoy en día, de las faenas agrícolas, es inevitable, o sea, no, surgieron un poco al ir construyendo la trama, ¿no? Hemos construido un mundo desquiciado en el que precisamente después de ese gran trauma un país eminentemente agrario tiene que echar mano de pues, inmigrantes marroquíes o africanos para la recolección de la aceituna en Andalucía o de la fruta en Lleida, ¿no? Y bueno, al hilo de lo que comentaban Víctor y Sergio, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? en la figura del escritor como alguien incómodo. O sea, desde la comodidad no se escribe nada, o lo que se escribe... es poco relevante. Exacto, poco relevante o por lo menos no, poco interesante, ¿no? Y supongo, llámame ingenua, yo creía que esta pandemia nos iba a obligar a parar, ¿no? Un poco como lo que plantea Sergio, ¿no? esa especie de utopía. Pero es verdad, o sea, yo quisiera reivindicarla para la escritura, también de volver un poco a las esencias de las cosas y también, en general, en la sociedad que estamos construyendo, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? O sea, hasta dónde... Llámame ingenua, pero hasta dónde el capitalismo desaforado va a llevar... y se están abriendo nuevos temas muy interesantes. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir maltratando el medio ambiente? Yo creo que no habrá... Es que no tenemos otra salida que dar pasos atrás, ¿no? Y volver, pues eso, a la esencia de las cosas, ¿no? Al paisaje. Al paisaje, exacto. Al paisaje. Sea cual sea, y ser capaz de vivir en cualquier sitio y con cualquier condición. Ahí está. Ese tipo de reconstrucción, ¿no? A eso me venía a referir. Esa es la postura de Sergio, ¿no? Esa es tu propuesta, es esa recuperación del paisaje y esa recuperación de incluirlo en el imaginario colectivo y a partir de ahí participarnos de unas formas de vivir nuevas, de nuevos ajustes con la identidad. Bueno, no, mi propuesta es la supresión de la extranjería, quiero decir, la condición de extranjería. Mi propuesta es que no hay un dentro y un afuera, es decir, que no puede haber gente que se sienta marginada dentro de su propio país o que se considera que su vida y su relación con el paisaje valen menos que otra o que está en un segundo plano. Creo que esas dinámicas de exclusión y de inclusión son lo que aspiro a... No es que aspiro a eliminar, evidentemente, yo no soy nadie y lo voy a conseguir, pero mi mundo ideal es un mundo sin extranjeros, un mundo donde todos los que estamos en un sitio, aquí y ahora, somos del sitio aquí y ahora. No hay gente con más derecho que otros, no hay recién llegados, en fin, todos por igual constituimos una comunidad, ¿no? Y la comunidad es compleja, diversa, rica, y si alguien quiere vivir, quiere mantener una ligazón como el personaje de Olga, ¿no? Y estar viviendo en una aldea, en un pueblo, creo que la sociedad tiene la responsabilidad en conjunto de facilitarlo, quiero decir, de no poner impedimentos, de que no haya nadie que al final, esto fíjate que ya el idealismo, nadie, absolutamente nadie que no viva donde no quiere vivir ni como quiere vivir, ¿no? Eso sería para mí el sumum como la fase última del socialismo mío, ¿no? En ese sentido. Entonces, esa supresión pasa por tomar conciencia de esa extranjería, ¿no? Y de esa idea, pero para mí, ahora que vivimos en un mundo donde se exacerban cada vez más las identidades nacionales, donde el nacionalismo ha vuelto a emerger como una especie de sentimiento religioso, creo que esto es más importante que nunca. El hecho de subrayar, yo cuando veo mucha gente, cuando se habla de debates de identidad y se habla de, en fin, en Cataluña, sin ir más lejos, ya que estamos aquí, de gente que dice, es que nosotros llevamos 500 años aquí y estos llevan 40. Digo, hombre, 500, pero ¿esto cuánto ha vivido? Es decir, o sea, que es un vampiro. Es decir, nadie vive 500 años en un sitio. Usted habrá nacido en una fecha, ha nacido aquí, porque, en fin, nadie elige dónde nace y vive aquí
elegir dónde se vive, más o menos se puede elegir, no siempre, muy poca gente tiene el privilegio de poder elegir dónde vive, dice, pero estamos formando una comunidad y todos los que estamos en esa comunidad tenemos la obligación de convivir y de mirarnos, ¿no? y de llegar a la mejor forma posible de entendernos. Y para eso hay que suprimir esa noción del dentro y el fuera, del de aquí y el de allí. Hay que eliminar esa noción de extranjería y el primer paso para eliminarla es hacerla notar, es hacerla relevante, ¿no? Es decir, bueno, hay un montón de gente que se siente fuera, que se siente extranjera. Pues eso es lo que tenemos que subrayar, ¿no? Y a partir de ahí es cuando ya empezamos a romper esas inercias de pensamiento y esas inercias de deriva política que no tienen mucho que ver con cómo se construye la sociedad realmente, ¿no? Que al final distorsionan mucho la mirada a pie de calle. Claro, pues eso supone transformar la mirada del individuo, de cada individuo, ¿no? Cada individuo que tiene que hacerse el autoanálisis de cuáles son sus señas de identidad, tiene que ver cuánto nacionalismo o identitarismo corre por sus venas, ¿no? Tiene que vacunarse, por utilizar un término común, contra semejante sentimiento y, por tanto, tiene como que reconstruirse. Sería algo así, es decir, eliminar una parte de lo que consideramos nuestro imaginario, ¿no? Y poner ahí otra pieza, ¿no? Pero en la mirada hacia el otro. Claro, o sea, claro. No es un ejercicio solo de introspección tuya, es un ejercicio de la mirada del otro. Es decir, Sí. Que tu vecino de al lado tiene exactamente el mismo derecho que tú a estar y que toda la identidad colectiva, ese cruce de identidad colectiva formada por una miríada de identidades individuales y familiares es infinitamente más rico y más complejo que una noción preconcebida que puedas tener o que un proyecto ideal de sociedad tuya, ¿no? Hay que renunciar a ese proyecto ideal desde una perspectiva identitaria, ¿no? Porque siempre se te va a romper, te lo van a romper los demás. O sea, la aceptación del otro implica negarte una parte a ti mismo, siempre, necesariamente, ¿no? Eso, y esto ya nos lleva pues, a unas derivas, yo creo que filosóficas que nos salen mucho del territorio, pero que tiene, porque la identidad no se construye solo por el territorio, se construye por muchos otros vínculos, ¿no? El lenguaje, el idioma, las afinidades. La condición, yo tengo una afinidad quizá mucho mayor con una escritora de Londres que con un vecino de mi barrio, en Zaragoza, ¿no? Por muchísimas razones. Sí. Le llamas la construcción líquida de la identidad en tu ensayo. Víctor, por eso las sensaciones tenemos que mirar a Isaías como uno de los nuestros y para eso nos hace falta el background de su historia. Ese es el planteamiento. Sí, yo creo que un poco abundando en la utopía, que para eso estamos aquí, ¿no? Para soñar. Creo que es superar el discurso. Superar el discurso, superar el relato, superar la mitología, ir a la esencia, ¿no? Es decir, el mundo es transcultural. Las sociedades son hoy más que nunca, pese a esos intentos yo diría, de retroceso, de introspección, el mundo sigue siendo un espacio de intercomunicación muy amplio, ¿no? El mundo del siglo XXI no tiene nada que ver con el mundo que salió de la conferencia de Berlín en el siglo XIX, ¿no? Y lo que me parece luego también muy interesante es la cuestión lingüística, ¿no? Es verdad que la identidad, como hemos dicho ya, no se construye solo a través del territorio, se construye a través de la mitología, a través del folclore, a través de la cultura y un tema muy importante que me parece también es a través de la lengua, ¿no? A través del lenguaje y de la lengua. Y una de las cosas que me planteaba era, por ejemplo, cuando estaba escribiendo esta novela, ¿en qué idioma habla Isaías? Porque él llega a Barcelona, pero viene de un país donde hablan su propia lengua, que además tiene una supralengua que es el inglés, y llega aquí y tiene que aprender no solo el castellano, sino también el catalán, ¿no? Imagínate el cacao de conceptos mentales que tiene este chaval, ¿no? En el sentido de que la lengua, al final, lo que acaba haciendo es transmitir un corpus de pensamiento, una manera de pensar, ¿no? Esto me lleva a otro tema que yo
llevo desde hace mucho tiempo en la cabeza, y es qué construye la identidad cultural del escritor, ¿no? Es decir, cuando hablamos de escuelas literarias, por ejemplo, ¿qué es lo que hace a un escritor ser un escritor de un lugar o de otro? ¿Es el entorno en el que escribe, es el entorno desde el que crea, del que se inspira, o es la lengua en la que escribe, ¿no? Me parece que el bilingüismo es una potencia creadora muy interesante porque hace una conexión semiótica entre dos mundos muy distintos y amplía el concepto de lengua, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que me gustaría mucho resaltar como ejemplo de lo que para mí es la multiculturalidad, y es Jorge Semprún, ¿no? O sea, Jorge Semprún es una persona española, nacida en España, pero de formación, digamos, cultural francesa. Bueno, pues Jorge Semprún no solo escribió gran parte de su obra en francés, sino que hablaba un francés perfecto en el sentido de comprensión sociológica de lo que es ese idioma, sino que además pensaba, era capaz de tener esa, digamos, yo diría, bipolaridad de pensamiento entre la mediterránea y la europea francesa, ¿no? Pero es que incluso él va mucho más allá, es decir, hay un momento en el que él abunda, por ejemplo, en el conocimiento y en la comprensión lingüística del alemán, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía la necesidad de entender un poco, digamos, la mentalidad que lleva a sus captores, a sus verdugos, a hacer lo que hicieron, y piensa que el camino más directo para entender eso es el lenguaje y la lengua, ¿no? Es decir, entender una manera de expresar, entender una manera de ver el mundo. Esa es la clave para mí. O sea, la clave para mí es ser una persona, o convertirnos en personas porosas, convertirnos en personas que estamos en el aquí y en el ahora, y que la identidad es un no lugar, en realidad. La identidad es un no lugar. Me viene una anécdota a la cabeza de cuando hablabais al principio, cuando hablaba Olga. Yo soy catalán, yo soy nacido en Barcelona, pero yo vengo de una Barcelona que siempre hablo de ella como la Barcelona invisible. Es decir, una extranjería dentro de lo que es la singularidad de Barcelona, que es el barrio de Torre Baró, un barrio de migración, un barrio castellano parlante. Pero además, eso en mí generó durante muchos años una dicotomía me dio un problema de identidad, de saber quién era yo, en el sentido de que cuando yo bajaba del cerro al centro de Barcelona, no sentía que formase parte de la ciudad, no sentía que formase parte de la culturalidad de la ciudad, ¿no? Porque vivía en el extrarradio y teníamos unos códigos y incluso diría que un lenguaje particular. Pero luego me resultaba una cosa muy curiosa, y es que cuando iba a ver a mis padres a Extremadura, mi padre es extremeño, mi madre es andaluza, cuando yo iba al pueblo me llamaban polaco. Me llamaban polaco, es decir, tú eres el polaco, tú eres el catalán, tú eres el extranjero, el que habla de... Y tampoco me sentía identificado con esa etiqueta, y además también me molestaba, ¿no?, el hecho de que se me considerara extranjero en mi propio país. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que al final le di la vuelta en el sentido un poco que hace Isaías, o que pueden haber hecho escritores como Nabokov, como Conrad, como el propio Semprún, ¿no? Y es decir, convertir esa no raíz, ese no lugar, esa no identidad en una pluridentidad, en una pluriculturalidad, ¿no? Creo que esa es la solución. Y creo que a largo plazo, en los conflictos, como decía Olga, los conflictos a los que nos vamos a enfrentar, que ya nos estamos enfrentando, nos van a obligar a superar esa idea del siglo XIX, romántica de las naciones, ¿no? O sea, tenemos que superar ese concepto. Tenemos que ir a esa idea de la hospitalidad universal, ¿no? Del acogimiento universal, que yo hacía un poco referencia al principio hablando de Kant. Sí, si el camino es el que marcas tú, Sergio, en el libro, es decir, el camino de de que se vayan haciendo líquidas las identidades y que dejemos de ser de un país para ser de un equipo de fútbol, o que seamos... Ese ya está el camino, es decir, ir deshaciendo, ¿no? Ir deshaciendo el tribalismo, sí. Exacto. Ir deshaciendo el tribalismo que no tiene ningún sentido, probablemente nunca lo tuvo, quiero decir, más allá de las sociedades del comienzo del Neolítico.
más allá de eso no creo que tuviera mucho recorrido. Pero yo sí que querría apuntar, que has hablado, Víctor, sobre la importancia de las lenguas. Y yo minimizo mucho, me gusta mucho minimizar mucho la importancia de las lenguas, porque además la noción de que transmiten una visión del mundo es una hipótesis, la famosa hipótesis de Sapir-Whorf, que ha sido muy desacreditada y que se cita ya en términos casi filosóficos, pero lingüísticamente no, y neurológicamente desde luego no tiene ningún valor. Creo que muchas veces le damos una importancia mística a las lenguas, y creo que desde la literatura es difícil no dársela, porque es nuestro material de trabajo y es con lo que nos expresamos, y creemos que lo que expresamos en nuestra lengua no se puede expresar de otra forma, ¿no? Pero yo estoy muy en contra del concepto de intraducible, y me peleo con mis traductores a veces. Muchas veces yo tengo con unos más que con otros, pero con mi traductora italiana, que es una traductora estupenda y maravillosa, y con la que tengo mucha relación cuando se pone a traducir mis libros, siempre me subraya algunas cosas, me dice, es que esto no se puede decir en italiano tal y como tú lo dices, esto no se puede. Digo, mentira, claro que se puede decir. Igual necesitas, si yo he puesto 2 palabras, igual necesitas 3 frases, pero seguro que se puede transmitir. Es que no son tan raros los italianos, seguro que hay italianos que han sentido lo mismo. No creo que haya una intraducibilidad de emociones, ¿no? Y que eso es algo a lo que se amparan mucho los esencialistas. Cuando te dicen una palabra, te dicen, no, es que eso no lo vas a entender, porque eso es algo que solo es una palabra que solo existe en mi idioma, y no la vas a entender, ¿no? Es un sentimiento nuestro propio. Digo, pues si sois homo sapiens, tenéis los mismos sentimientos que todos los demás, ¿no? Pero yo aquí discrepo un poco. Yo soy de las esencialistas. A ver, si me explico. Por supuesto, soy omnívora como todos los que escribimos, ¿no? Y te alimentas, pues cada uno tiene sus fijaciones, ¿no? Los rusos o la literatura inglesa, pero sí que me ocurre, o sea, somos bilingües, puedo considerarme bilingüe, Víctor, pero, por ejemplo, a mí me costaría mucho escribir en catalán como lengua literaria. O sea, a ver, ¿cómo explicarme? Considero que es mi herramienta. Entonces, de alguna manera, y entonces te pones a... Está muy vinculado, además, a lo que vas oyendo en la calle, ¿no? ¿Tú crees que hay algo intraducible? O sea, alguna Sí. cosa que digas que no mía, pero sí en otros idiomas. ¿Cómo, por ejemplo, cómo traduces al castellano la Tasca de Nabokov? O sea, la nostalgia por la... Ostras, es que está tan cargado de connotaciones. Sí, por supuesto, siempre encuentras una solución. No se encuentra siempre una solución. Siempre. Pero y es un sentimiento que entendemos, y lo entendemos. Y cuando lees a Nabokov, que lo hemos traducido, entendemos lo que quiere decir. No necesitamos pasar 10 años en Rusia para asimilar el idioma y poder entender ese... No, pero se pierden muchas cosas por el camino también. Y fíjate, él cuando abandona el ruso, es un drama para él. O sea, aunque llegó a ser un prosista del inglés magnífico, para él es un drama porque pierde... O sea, en fin, podemos estar... sobre todo lo que quería ser en inglés era pasar por un inglés de verdad. O sea, pasar por alguien que escribía, por eso escribía también como los ingleses, y una cosa que eran que los 7 no los cruzaba. Los rusos cruzaban los 7 con una rayita, y él aprendió a no cruzarlos para que su escritura sonara más inglesa, para que nadie pensara que era un ruso que estaba escribiendo en inglés, ¿no? Hasta ese punto llegaba la obsesión. Sí. Pero yo creo que más allá de eso, si Nabokov llega a traducir, es verdad que es un caso muy peculiar, porque también el inglés era su lengua materna en cierta forma, había sido educado en inglés, quiero decir que no era una relación, un idioma que aprendió de adulto. No, pero el ruso era su... Claro, por supuesto, como se expresaba. Pero no había nada que no fuera capaz de expresar en inglés. Es decir, no había... Él alcanza su cumbre en inglés. Sus mejores libros son los libros que Sí, pero también inglés. es una elección que hace voluntariamente. Si estás viviendo en Estados Unidos, no tenía ningún sentido también seguir escribiendo en ruso. Quiero decir, aquí tendríamos material para... Pero podría haberse quedado, su cumbre podría haber sido sus novelas rusas, y no lo son. Son sus novelas. Su madurez como escritor la alcanza en inglés. Claro, porque... Sí, bueno, aquí Víctor, me está diciendo algo, Víctor. Perdón. Sí, no, lo que me parece apasionante esta discusión, además me siento culpable de haberla introducido, pero lo que quería comentar con Sergio es que estoy de acuerdo con él en que casi todo o todo prácticamente puede encontrar su equivalencia en los usos lingüísticos, pero yo haría 2 matices. Una cosa es escribir
como dice Olga, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, también considero que tengo un dominio del catalán lo suficientemente amplio como para desenvolverme bien, pero es cierto que mi lengua literaria es el castellano porque es, digamos, donde mis emociones fluyen, ¿no? Entonces me costaría escribir en catalán en un sentido literario. Pero de todas maneras, lo que quería apuntar, que es una cosa muy diferente, es que te traduzcan, o las traducciones, donde siempre encontramos estas discusiones. Yo me pasa con mi editor, con mi traductor francés y con mi traductor sobre todo norteamericano, ¿no? que tenemos conceptos totalmente diferentes de una palabra incluso. Pero una cosa es que te traduzca y otra cosa es a lo que yo iba es a escribir, es decir, a ese punto de inmersión en otra lengua que no es tu lengua materna. ¿Por qué? Porque me parece un ejercicio extraordinario de empatía con el otro, ¿no? Es decir, desde un punto de vista en el que sencillo de que nuestra lengua materna es confortable. Es decir, nuestra tendencia natural es pues buscar esa confortabilidad de lo que conocemos, de lo que digamos, somos a través de los usos lingüísticos, ¿no? Y que ese ejercicio de empatía, porque es lo que yo considero que es escribir en otra lengua, de comprensión profunda de las construcciones sintácticas, del lenguaje en sí mismo, me parece una cosa extraordinaria y un mecanismo muy útil para superar ese concepto de extranjería, es lo que quería decir eso. Luego, tú tienes experiencia como corresponsal y tienes experiencia de trabajar en dos idiomas, en dos ambientes, en el bilingüismo táctico, también en el emocional, entonces no, y además, por ejemplo, ¿cómo te sientes, por ejemplo, cuando estás aprendiendo un idioma, ¿no? Por ejemplo, mi inmersión en el ruso, porque además fue así, me tiré en paracaídas, ¿no? Y cómo lo que te descubre, porque es un mundo, es el Himalaya, ¿no? Lo que te descubre y lo que te amplía tu propio idioma, y luego cómo te sientes tú cuando te desenvuelves, porque la verdad, automáticamente tu intelecto se reduce a -1, porque claro, ¿cómo expresas tu idea con 4 palos? ¿No? Mientras lo vas... y qué rabia da, ¿no? Y qué rabia da, mudo, exacto. tan qué rabia da incapaz, cuando... ¿no? Y además, generalmente, los idiomas entran muchísimo más... No sé por qué extraña razón, uno entiende más de lo que es capaz de expresar, ¿no? Claro. Nos estamos como... Has de llegar a un nivel muy alto para... Normalmente te estás autotraduciendo siempre, ¿no? Y entonces genera... Y al final... Mucha frustración, ¿verdad? Inmensa, ¿no? Que dices... Bueno. Pero también es interesante, ¿no? El haberlo sentido para proyectarlo en los demás, ¿no? Cómo se siente el que llega sin saber, ¿no? Como tú. ¿No te parece que hay culturas, Olga, que son más receptivas, o sea, más comprensivas con el extranjero que otras? Sí, por ejemplo, en Francia, o sea, y eso, claro, citabas a Semprún antes. Efectivamente, Semprún, si no hubiera dominado a la perfección el francés, no lo hubieran aceptado. Por supuesto. Es que en el momento en el que pronuncias mal una palabra, estás muerto. Sin embargo, el mundo anglosajón tolera mucho más o sea, hace un esfuerzo más por entender lo que quieres decir. Sí. O sea, entienden, no te tratan como idiota en ese sentido, ¿no? Pero en Francia, si no expresas, no solo te sientes tú como idiota, sino que eres perfectamente consciente de que tu auditorio cree que eres idiota. Sí, exacto. Es una cosa... No, y esto es tremendo. Captas por osmosis tu propia incapacidad multiplicada por todo el auditorio, ¿no? ¿Qué dices? Sí, sin embargo, yo he hablado en inglés y hablas en inglés y entiendes que a veces que no te expresas como quisieras, pero notas una oleada de empatía por parte del auditorio que dices, bueno, más sí, los americanos más los americanos, sí. Pero los rusos también son muy generosos, es decir, cuando atropellas las declinaciones y eso no, o sea, te ayudan. Sí, tendrá que ver con la conciencia de pertenecer a una parte, digamos, del mundo. Si eres, claro, si hablas globis, pues más o menos tienes un camino, ¿no? Es más sencillo que te acojan. Bueno, estamos acabando, nos quedan como 2 o 3 minutos. A mí me gustaría destacar el optimismo, ¿no? El optimismo general, porque yo pensaba remarcar que los 3 trabajos tienen un fondo extremadamente esperanzador, era un poco lo que yo tenía pensado, pero además hemos caído en una reflexión profundamente vigorizante, ¿no? Es decir, que hay futuro, ¿no? Hay futuro, o el futuro está en cierta forma en nuestras manos y nos podemos librar de la cultura como una única capa que nos domine y que por tanto nos identifique demasiado, ¿no? Y es algo que me gustaría remarcar, ¿no? Me gustaría
esperaba este planteamiento final, aunque los tres libros, que son en cierta forma profundamente tristes o han sido calificados como tristes por la crítica en ciertos momentos, a la vez son 3 libros que me parecen muy esperanzadores. La historia de Ángela es, no sé si es un canto a la libertad, pero es la resiliencia pura. En Isaías tenemos un poco lo mismo, ¿no? Es cómo convertir una gran víctima acaba siendo salvada por la solidaridad espontánea y en cierta forma encontrando un lugar en el mundo, y ese voluntarismo que yo llamaba al principio en tu obra, Sergio, que resulta que depende de nosotros, ¿no? Depende de nosotros realmente que podamos dar el vuelco y podamos interpretarnos a nosotros al lenguaje y a la identidad de otra forma, y como decíais, pues que no haya más que personas, sencillamente personas con sus territorios, sus lenguas inmersos en sí mismos. Os quería agradecer, la reflexión, el esfuerzo, la presencia, ¿no? Y nada, pues en otro momento seguiremos en otras condiciones. Sin máscaras, por favor. Sin máscaras, por favor, sin pantallas. sin pantallas, con más proximidad. Con un vinito después. Hombre, con un vinito después, por favor. No sé si es la hora, pero en fin, si no es un vinito que sea una cañita, ¿no? Para poder seguir hablando de estas cuestiones. Nos ha sabido a poco. Sí, claro, 45 minutos dan exactamente lo poquito que dan. Y nada, pues muchísimas gracias y gracias por la esperanza y por vuestras reflexiones. Gracias, un placer, de verdad. Hasta pronto. Salud. Cuídate.